Esta es la primera edición de Primera Plana, con la información de las últimas horas. Manténgase siempre bien informado. Solo busque el 100.9 FM. Primera Plana de Radio Chilena. Entregamos ahora una síntesis de informaciones que estamos desarrollando en esta Primera Plana. Más de 175.000 jóvenes comienzan a rendir la prueba de selección universitaria. Este año comienza a regir además el puntaje mínimo para postular a las casas de estudios superiores tradicionales. Justicia de Curicó declaró culpable al hijo mayor de Augusto Pinochet de los delitos de receptación de especies robadas y porte y tenencia ilegal de armas. La sentencia se conocerá el 13 de diciembre. El PPD calificó como un hecho histórico seminario sobre derechos humanos organizado por el Ejército y el Partido Comunista calificó de mentiroso al senador Ricardo Núñez por decir que el golpe fue inevitable. En 39% disminuyeron denuncias por robos con fuerza en Santiago, según estudio difundido por autoridades de la región metropolitana. Gendarmería en Valdivia desbarató un intento de fuga a través de un túnel construido por una decena de delincuentes de alta peligrosidad. Más de la mitad de los 2.200 millones de niños del mundo sufren grandes privaciones debido a la pobreza, la guerra y el SIDA, según el informe anual de UNICEF. Cobreloa venció por 4-1 a Colo-Colo en el encuentro de ida de una de las semifinales del torneo de clausura del fútbol de Primera División. Y hoy juegan Unión Española y Universidad Católica, 20 horas en el Estadio Santa Laura por el partido de ida de la otra semifinal. Transmite desde las 19 horas la Chispa del Deporte. 7 horas, 32 minutos. Desde las 19:30 horas, me corrige aquí Verónica. Así es, porque antes está con Mujeres al Volar. Exacto, de las 18:30 hasta las 19:30. Una horita solamente hoy. No importa. No importa. Vamos. Vamos Católica, dice usted. Claro, ya. La cumbre de presidentes sudamericanas se desarrolló en el Cusco, en Perú, y una oportunidad, como muestra Mercurio, por ejemplo, para que el presidente Lagos estreche relaciones con algunos presidentes con los que había estado distanciado, como por ejemplo Hugo Chávez. Además se constituyó una nueva instancia de cooperación entre los países con la Comunidad Sudamericana de Naciones como instancia formal, digamos, de intercambio. Dicen por ahí que a lo mejor se va a tratar de buscar la posibilidad de la instauración de una moneda única para este sector. Me dicen a mí, o si me preguntan a mí, lo veo bastante complicado. La situación económica de los países aquí es tan disímil que no creo que se pueda llegar a un acuerdo en ese sentido, pero no hay que descartar absolutamente nada. También ha servido para un acercamiento entre los presidentes de Chile y Bolivia, Ricardo Lagos y Carlos Mesa también. Nos va a contar detalles de la cita en el Perú la periodista Paula Gallardo. Con la participación de 8 de los 12 países invitados, se desarrolló en el Cusco, Perú, la tercera cumbre de presidentes de América del Sur, cuyo objetivo fundamental era la conformación de la Comunidad Sudamericana de Países. Esta baja asistencia, que podría haber jugado en contra de la realización misma de la cumbre, tuvo, sin embargo, un efecto positivo para nuestro país, porque permitió el acercamiento entre el presidente de la República, Ricardo Lagos, y su par boliviano, Carlos Mesa. De hecho, en la inauguración misma de la cita, quedaron sentados juntos y se los vio conversar animadamente durante el desarrollo del acto, dejando atrás los dimes y diretes respecto de la mediterraneidad del país altiplánico, señales que el primer mandatario chileno se encargó de confirmar. Creo que hay señales de distensión, de entender que hay una cantidad de temas significativos que abordar con Bolivia y eso me parece positivo. El mismo mandatario boliviano confirmó en su intervención en la cumbre un lenguaje muchísimo menos agresivo que el empleado en la cumbre de Monterrey, pero siempre con la intención, ahora más general, de que las discrepancias entre las naciones sean solucionadas. Me parece también un imperativo y es particularmente una gran esperanza personal que los problemas pendientes entre naciones de América del Sur deben resolverse de manera definitiva en el más corto tiempo posible, porque si hablamos de integración y hablamos de hermandad, la resolución de esos problemas pendientes es una tarea que debemos encarar con valentía de cara al siglo XXI. El desarrollo mismo de la cumbre estuvo marcada por las palabras del presidente del país anfitrión, Alejandro Toledo, quien expresó la necesidad de integrar a los dos grandes pactos económicos de América, el Mercosur y el Pacto Andino, a los que se agregan Chile, Guyana y Surinam. El horizonte, según Toledo, es el libre comercio en la región. La base de estos significativos desarrollos
debe destacarse el importante esfuerzo que representó la convergencia entre la comunidad andina, el Mercosur y Chile en una zona de libre comercio que deberá evolucionar a fases más elevadas de integración económica, social e institucional. Esperanzas que el mandatario chileno Ricardo Lagos se encargó de aterrizar. Yo creo que esas cosas son tareas de largo plazo, es como cuando usted dice algún día habrá una moneda común, pero seamos realistas. Lo que tenemos hoy día dentro de Mercosur o lo que tenemos hoy día en la comunidad andina todavía es un largo camino para que en uno y otro conglomerado pueda haber un grado de apertura en materia de libre comercio. Si bien esta cumbre no logró en la práctica grandes acuerdos políticos, sí tuvo la virtud de lograr una suerte de abonamiento de Chile con los países de la región, distanciados luego del foro de la APEC. La próxima semana esta intención será mucho más evidente cuando el presidente Ricardo Lagos viaje a Brasil para participar en una reunión del Mercosur. Hoy, en tanto, Lagos llegará a Antofagasta para encabezar el lanzamiento del Plan Cuadrante. Para Radio Chilena informó Paula Gallardo. 7:37. La inclusión de los derechos humanos como doctrina impartida por el Ejército es, a juicio del comentarista Ricardo Israel, uno de los elementos más destacados del seminario sobre este tema organizado y que ya hemos comentado por la institución castrense. ¿No es así, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días. El martes al mediodía habló el general Cheire. Era la clausura de un importante seminario organizado por el Ejército. 1.000 y tantas personas estaban presentes prácticamente de todas las áreas de la política nacional. Quizás solo la izquierda no parlamentaria no estaba representada. ¿Cuál fue la importancia de lo que dijo Cheire? Creo que lo fundamental es que habló con la verdad. Dijo lo que querían escuchar y lo que no querían escuchar en muchos sectores. Entre lo segundo estaba, por ejemplo, algo que parece plenamente consecuente, que si el Ejército asumía la responsabilidad institucional por las inconductas y por los delitos cometidos, también tenía que responsabilizarse y por lo tanto no podía dejar a quienes fueron enviados por los mandos del Ejército de aquella época a servir en los organismos de represión. Pero ni siquiera eso fue lo más importante. Ni siquiera la petición, porque ya lo había dicho antes, a sus camaradas de armas, y dijo por última vez, lo hacía en forma pública, de que entreguen toda la información que poseen, ex camaradas mejor dicho, gente de otra generación, en torno a los que están desaparecidos y cuándo desaparecieron. Lo más importante de lo que dijo Cheire es que el Ejército hoy día tiene a los derechos humanos como parte integrante de la doctrina institucional. Se enseña de derechos humanos a todo nivel de la institución, a todo. Y eso es un cambio muy importante. Además, no fue porque se lo hubieran pedido desde el gobierno o desde el Ministerio de Defensa. No fue como se pensó en algún momento, una reacción para adelantarse a la Comisión Walech. Este es un proceso que lleva años, donde el Ejército, al igual que otras ramas de la defensa y policiales, se fijaron a sí mismo una misión y la han desarrollado en el tema de los derechos humanos. Y si la defensa ha hecho ese paso, ¿qué le corresponde al resto del país? Dar un paso adelante. Hoy las instituciones armadas y policiales están un paso adelante que la mayoría de los civiles. ¿Y qué error está cometiendo Chile como país? Precisamente ese, que muchas de sus instituciones civiles se han quedado pegadas en el piso. ¿Opinión mía? No lo creo. Es lo que demuestran los hechos. ¿Qué es lo que nos falta entonces como país? Un gran acuerdo nacional para respetar los derechos de los chilenos, de las personas en nuestro país, siempre y a todo nivel. Pasar de las palabras a los hechos en todo el país. Si el comandante en jefe del Ejército dice que ha incorporado desde hace años y ha culminado ese trabajo de incorporación de la enseñanza de los derechos humanos a todo nivel de la institución, lo menos que podemos pedir es que el resto del país y el mundo civil actúe igual. No cometamos el error de la complacencia, porque ha sido impresionante la velocidad con la que pasamos como país de la autocrítica a la complacencia, de la crítica al aplauso y punto. ¿Por qué no es obligatoria
¿Y no se hace la enseñanza del tema en la formación de los dirigentes de los partidos políticos? ¿Qué pasa en las universidades? ¿Hay algo que se le pueda dar el nombre, sin ofender a nadie, de educación cívica a nivel del Ministerio de Educación? ¿Ha escuchado a alguien de alguna organización empresarial? Uno puede decir que no están para eso, pero tampoco otras instituciones de la sociedad. ¿Dónde están los derechos humanos en los programas de enseñanza de los colegios? ¿Dónde está la preocupación del Ministerio de Educación? ¿Y qué pasa con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Tiene una sección de derechos humanos en la dirección jurídica. ¿Cuánta importancia le dan al tema? Tan escasa que cuando Chile ha sido demandado o denunciado en la justicia internacional, ni siquiera se han hecho presentes. O sea, no han respondido, como tampoco han pedido mayor plazo. Simplemente no han inflado el tema. Así como suena, impresentable. Y no estoy hablando de hace 30 años, estoy hablando de ahora. Ese es el nivel de importancia que le están concediendo al tema. Miren lo que pasa con la ley antidiscriminación. El gobierno anuncia a través del ministro Vidal que va a haber una reforma constitucional. La diputada Toá expresa todo su enojo porque el gobierno no lo había hecho antes. ¿Pero qué es lo lamentable de todo esto? Que hay una ley que está siendo tramitada en la Cámara de Diputados desde hace 6 años y en cuya elaboración participaron las organizaciones representativas de los grupos indígenas y extranjeros que viven en Chile. Si la diputada Toá no sabe, ¿cómo le pedimos a la gente entonces que sepa? ¿Y cómo no va a tener mala opinión del trabajo legislativo? Y a propósito, ¿qué pasó con el trabajo desarrollado durante 6 años al interior de la propia Cámara de Diputados? Si queremos ser serios en la temática, hagámosle caso a lo que acaba de decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Chile todavía carece de mecanismos adecuados para defender los derechos de las personas. Es el mejor homenaje a las víctimas que podemos hacer. El mejor homenaje es no quedarnos el 73, preocuparnos de lo que ocurre el año 2004. Falta mucho por hacer. Es el momento de los civiles, es el momento de los políticos, es el momento de los medios de comunicación cuya autocrítica ha sido totalmente insuficiente. Sobre todo, es el momento de la Corte Suprema. El general Cheire dijo lo que tenía que decir. Algunas personas quedaron impresionadas como si fuera alguna novedad. Pero quienes han seguido la evolución al interior de las instituciones de defensa se dan cuenta que ese es un trabajo que ha sido elaborado y que ha sido sistematizado y que lleva años. Culmina ahora con la enseñanza obligatoria y sistemática a través de toda la institución. ¿Cuál es el paso que tiene que dar el país? No contentarse con eso. Hacer lo mismo que han hecho estas instituciones a otro nivel. Meter el tema de los derechos humanos no en las declaraciones, sino en los hechos y a todo nivel, de partidos políticos, de elementos del Estado, de la sociedad civil, de las instituciones empresariales. Recordar la importancia de la educación cívica, pasar de la palabra a los hechos. Las fuerzas de defensa se pusieron un paso adelante. Es la hora que el país, con muy poco esfuerzo, se coloque a la vanguardia mundial en el tema, además de hacer el balance de lo que ocurrió en el pasado. Para Radio Chilena, soy Ricardo Israel. El comentario que usted acaba de escuchar está disponible en audio en radiochilena.com.